yo tenía una paciente que ella se iba a quedar ciega porque tenía rosácea y le dijeron que la rosácea había entrado a su cuerpo y se estaba quedando ciega. Y avanzaba y avanzaba la rosácea. Entonces fuimos y fue en meses que llegamos a la vida pasada. En meses. No llegamos a algo de esta vida, nada, sino ella veía pedazos de vida, de la vida pasada. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos. Acá estamos nuevamente con Sheila, continuando con esta seguidilla de clips en la que estamos hablando un poquito de lo que es la terapia holística con diferentes métodos que Sheila maneja, que bueno, ya lo han debido ver en videos previos. Así que bueno, bienvenida, ¿qué tal estás? Bien, gracias, Alida. Sí, Muchas gracias, todo súper. bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, estábamos ya tras cámaras hablando un poquito antes de empezar a grabar esto. Y a mí me vuela un montón la cabeza este tema de la regresión, que es lo que vamos a tratar en este momento, que tiene cosas, diría, muy locas. Creo que tú lo has dicho, muy complejas también, que capaz para un simple mortal como yo es muy complicado, muy difícil comprenderlo a primera línea, pero vamos a tratar de hacerlo lo más Sí, claro sí, posible lo para más el sencillo, resto sí. y sobre todo para un poquito despertar la curiosidad, el interés de las personas que vayan a ver esto, porque la idea de todos estos videos es también un poquito poder sembrar algo en las personas y de que se animen a tomar este tipo de terapia alternativa que, como en algún momento Sheila nos decía, integra todo lo que es el cuerpo, mente y espíritu, alma, desde esa parte también muy emocional. Entonces, nada, a ver, Sheila, no sé, contanos, ¿qué es la regresión? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podríamos entenderlo en términos sencillos? Ya. Bueno, yo estudié la regresión con el doctor Peredo, Ya. que él en Santa Cruz llegó a tener una clínica, la clínica Previda, que creo que hasta ahora continúa. Y él iba a La Paz cuando yo vivía en La Paz y daba estos cursos, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de pasar con él y él nos enseñó el método de la regresión en base a la dianética, que es denominada la nueva ciencia de la mente por Ronald Howard, ¿ya? Hubbard, perdón. Y este hombre, Ronald Hubbard, vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y cuando retornó a su hogar, vio que muchos de sus amigos, compañeros, estaban internados en psiquiátricos. Y cuando los iba a visitar, veía tristemente que sí estaban bien tratados en condiciones higiénicas, etcétera, pero que no conseguían realmente a través de la psiquiatría ayudarlos a salir de su problema. Claro, eso es el psiquiatra, no es como Sí. tener a un montón de personas ahí, pero realmente no sabes cuál es el proceso que están atravesando Sí, para, sí, en sí, teoría, sí. sanar esto, Sí, ¿no? sí, sí. Es que, claro, es muy difícil y además se los medica, o sea, el punto es que se los trata de mantener tranquilos, más que todo, ¿no? Que en realidad ayudarlos más profundamente. Y estábamos hablando de Ronald Howard, perdón, que él vio esta situación de sus compañeros y dijo, bueno, realmente no van a poder sanar, están sufriendo, y si me hubiera pasado a mí. Claro. No, es lo que más le movió a él, creo, si a él le hubiera pasado. ¿Por qué a ellos les ha pasado? ¿Por qué a mí, que también he ido a la guerra, no me ha pasado lo mismo? Y gracias a Dios estoy bien. Entonces, él tenía bastantes recursos económicos y dijo, voy a viajar por el mundo averiguando cómo puedo Como ayudarlos. buscar una solución a Sí, esto, ya. sí. Entonces viajó por China, Japón, la India, etcétera, etcétera, muchos lugares. Tuvo entrevistas con maestros espirituales, etcétera, etcétera. Y llegó ya con una idea de cómo podía ayudar a las personas. Y hizo experimentos, por eso es que realmente es una ciencia. Experimentó en psiquiátricos, experimentó con personas que se prestaron a esta experimentación
y él vio que funcionaba y que no funcionaba. Ujú. Y después elaboró lo que es la dianética, ¿no? Que actualmente hay personas que practican. Tristemente, actualmente se ha vuelto como una religión. Entonces eso es lo malo, ¿no? Porque ahora la gente le tiene miedo. Uno habla de la dianética y dice, no, eso es una religión, son fanáticos. Pero eso es lo que lo que lo han convertido después de que Ronald Hubbard murió. Pero antes de eso era un tratamiento, una terapia, que siguen haciendo estas terapias, pero ya es algo más como una religión. Y lo que me contaron, hasta donde me contaron, es que hay varias partes del mundo en donde están más pendientes de que si tienes dinero, cuánto te van a cobrar, etcétera, etcétera, que de realmente ayudarte. Si bien hay un intercambio monetario, lo primero que tiene que ser para atender a la persona es el bienestar de la persona, Claro. ¿no? Entonces, en esta ciencia de la mente, dianética, se divide a la mente para efectos de la terapia en mente analítica y mente reactiva. Y la mente analítica es aquella que está a cargo de nosotros en su generalidad. Es decir, ahorita las dos estamos con mente analítica. Analítica, ok. Bien. Pero la mente reactiva es aquella que se hace cargo de nosotros cuando hay dolor físico, dolor emocional, Ya. o cuando estamos en cualquier tipo de pérdida de conocimiento. ¿Ya? Pérdida de conocimiento. Pérdida de conocimiento. Inclusive cuando nosotros estamos... ¿Como el subconsciente te refieres, más o menos? Sí, pero dentro de la terapia, para el manejo de lo que es la terapia, se divide en esta parte. No Ya. sé, es mente analítica y mente reactiva. Sí podría ser lo que está en el subconsciente, ¿no? Entonces, la mente reactiva computa en identidades. La mente analítica ve diferencias. Pero la mente reactiva, cuando está a cargo, todo lo ve igual. ¿Ya? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está desmayada, digamos, o está con pérdida de conocimiento, lo que nos dice la dianética es no le hablen, no le digan ni siquiera shh, nada, ¿no? Porque, Claro. porque eso se le va a quedar como una orden hipnótica. Y yo tuve una paciente, por ejemplo, que ella se cayó de las gradas de su colegio y entonces corrió el profesor, uno de los profesores, creo que el de educación física, y le dijo, pase lo que pase, no te duermas. Pase lo que, sí, No. sí, fuerte. Pase lo que pase, no te duermas, pase lo que pase, mantén los ojos abiertos. Y entonces ella, un tiempo después de ese accidente, dormía normal, pero algo se le reactivó. Y ahorita vamos a hablar de la reactivación con ejemplos, ¿ya? No. Y cuando se le reactivó, ella entró en un estado en que no podía dormir ni de día ni de noche. Y tenía que dormir solamente con pastillas fuertes. Claro, nada medicadas. más, medicada, nada más, después no lograba. Y cuando fuimos en terapia de regresión a la causa, llegamos a eso, ¿no? De que el profesor le dijo, no te duermas, pase lo que pase, háblame, no te duermas. Y eso se le quedó como una orden hipnótica, que se reactivó después. Entonces ahora hablaremos de la reactivación. Bueno, cuando está a cargo la mente reactiva. Reactiva eso. Que estábamos diciendo que computa identidades, y además de computar en identidades, guarda todo como un video, digamos. ¿Ya? Pero para efectos del manejo de lo que es la terapia se llama engrama, esta especie de video. ¿Ya? ¿Por qué les digo que es como un video? Porque guarda lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que físicamente, emocionalmente siente, todo en uno. ¿Ya? Y eso puede quedarse guardado. Y que en el caso de esta chica, por ejemplo, que se cayó, durante meses ella durmió todavía bien, pero algo les reactivó. Y entonces hablaremos ahora de la reactivación. Como decimos que guarda todo en uno como en un video, la mente reactiva, y eso se llama engrama. Voy a dar un ejemplo. Digamos que yo estoy caminando por una calle de noche. Entonces está lloviendo y me caigo, me resbalo. Todo empieza, bueno, la mente reactiva se hace cargo y todo empieza a ser una sola cosa para la mente reactiva. Alguien se acerca y me dice, ¿se lastimó? ¿Está bien? Me ayuda a pararme y le digo, no, estoy bien, gracias. Escucho los autos.
la lluvia, veo una pared amarilla de una casa, me duele la rodilla porque me caí. Todo eso es uno solo. Y digamos algo más, pongamos algo más interesante, que justo casi se chocan en la esquina y empiezan a pelearse. Y entonces empiezan a gritar, siempre dicen, usted es un estúpido, no, usted es el estúpido, que esto. Inclusive las emociones de estas personas son una sola cosa dentro del engrama. Lo que están gritando, lo que dicen, todo es una sola cosa. Entonces eso se guarda en mi mente reactiva y puede que años yo estoy tranquila, pero de repente un día también es de noche, también está lloviendo, me caigo. Pero ya me caigo sin lastimarme la rodilla, nada. Ya no hay esas personas que están gritándose, que están peleando, pero sí la lluvia, la noche, la caída y los autos, el ruido de los autos. Es algo que se repite. 4 cosas que se repitan, se reactiva. Entonces, se reactiva el engrama original y recordemos que todo es uno. Entonces todo es como si fuera yo. Los que están peleando soy yo. Lo que se están diciendo, tontos, estúpidos, etc., soy yo. El dolor que en la primera oportunidad, en el primer engrama, y me dolía la rodilla, todo eso se reactiva. Entonces a partir de ese momento empiezo a sentirme tonta o estúpida, porque eso he escuchado. Empiezo a tener rabia todo el tiempo, porque había la emoción de la rabia, y empieza a dolerme la rodilla. Pero sin ninguna razón. Claro. ¿No? Entonces voy al médico y me dicen, no hay ninguna razón para que le duela la rodilla, pero me duele. Y es porque se ha reactivado, es como que me hubieran vuelto a colocar el DVD de esa película, digamos. Pero el DVD de esa película sigue y sigue ahí y sigue ahí. ¡Qué fuerte! Sí, y quería contarles este ejemplo real de uno de mis pacientes, que cuando yo lo atendí era un muchacho de unos 13, 14 años y tuvo que realizarse una operación del brazo. Pero él era un muchacho para su edad bastante grande, parecía de más edad, tenía algo de sobrepeso y él tenía mucho miedo. Entonces el anestesiólogo le colocaba la anestesia y no le hacía efecto. No. Y más bien estaba ahí una enfermera, porque el anestesiólogo le quería colocar más y la enfermera le dice, no puedes hacer eso, sabes que no puedes ponerle más. Y el otro le dice, pero es que no le hace efecto, ¿qué quieres? No puedes colocarle más, no puedes hacerle sedar. Se acerca más bien la enfermera a él y le dice, cálmate, yo voy a estar contigo, yo voy a entrar contigo a la operación, cálmate, le da la mano y le hace efecto la anestesia. O sea, su cuerpo estaba rechazando. Sí, estaba rechazando, sí. Pero lo más fuerte es después, que ya estaban haciéndole la operación, pero su mente reactiva seguía despierta, seguía a cargo. Entonces, la enfermera, que no sabía nada de eso, de la mente reactiva que estaba a cargo, le dice al médico cirujano, le dice, llámenle la atención al anestesiólogo porque le estaba colocando cada vez más anestesia, le estaba poniendo en peligro la vida de ese muchacho. Entonces el anestesiólogo lo mira, el cirujano lo mira al anestesiólogo y le dice, ¿pero qué te pasa vos? ¿No has estudiado? ¿De dónde te han sacado? Eres un imbécil. Y el otro le dice, en plena operación, claro, en plena operación, y el chico estaba no sabían que todo eso estaba escuchando. Claro. Para ellos el chico estaba dormido y no escuchaba nada. Qué fuerte. Entonces el anestesiólogo le dice, no, este chico es el imbécil que no dejaba que le haga efecto la anestesia, y al final el cirujano lo bota y le dicen, fuera de aquí, voy a presentar una queja contra vos porque no puede ser, has puesto en peligro a un paciente, salí de aquí. Y se sale. Entonces la rabia, el hecho de decir que uno era imbécil, que el otro era el imbécil, todo eso se volvió un engrama. Y después... Y es parte de él, ¿no? Sí, y un tiempo después se le reactiva ese engrama, y este muchacho, que era un muchacho hasta antes de la operación tranquilo, no tuvo problemas nunca de agresión, etcétera, a otros chicos, empieza a ser agresivo, empieza a renegar de todo. Y era un muchacho que tenía buenas notas.
y empieza a bajar sus notas de repente, hasta el grado que casi estaba a punto de perder el año. Wow. Y la razón por la cual lo trajeron a consulta conmigo fue por eso, porque estaba a punto de perder el año y estaba siendo agresivo, les pegaba a sus compañeros. Además ese cambio tan claro, repentino, justo eso, porque la mamá cuando le trajo me dijo, eso es lo que le pasa, pero eso empezó un poco después de la operación de su brazo, porque él siempre fue tranquilo, él siempre fue buen alumno y no sé qué hacer. Entonces hicimos la terapia y ese muchacho era muy bueno para la terapia, porque hay personas que pueden entrar más fácil y otras personas que no. Después vamos a ver cómo se hace la terapia. Y él llegó rápidamente en la segunda sesión, creo, a la causa, y él recordó todo lo que yo acabo de contar, él me lo dijo, ¿no? Entonces, sí, y entonces empezó a mejorar después de eso. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en terapia es pasar los archivos de la mente reactiva que computa en identidades a la mente analítica que computa en diferencias. Entonces es una terapia en la cual el terapeuta no te va diciendo lo que tienes, no te va encasillando, digamos, en que vos eres esto, o te va diciendo esto es lo que tienes que hacer, esta es tu respuesta, sino el mismo paciente llega a su respuesta cuando pasa de la mente reactiva a la mente analítica y se da cuenta que ya no está ahí, claro, que está en otro momento, que los que pelearon fueron los médicos, no él. como concientizar ese video, ¿no? Claro, eso, analizarlo, ¿no? Como esto no es lo que yo tengo que ser o sentir, eso fue lo que pasó en ese momento. Guay. Claro, como esta ¿Qué? muchacha, ¿no? A la cual el profesor de educación física le dice, pase lo que pase, no te duermas. Y unos meses después ya no podía dormir. Entonces, en la terapia pasamos lo que estaba en la mente reactiva a la mente analítica y ella dice, no, ese momento era que yo no tenía que dormir, pero ahora puedo dormir. Entonces ya pudo dormir. Qué loco. ¿Y crees que tú, o sea, esta parte que tú dices, esto de esta separación, podría influir mucho más en los niños? Porque es como, no sé, yo voy a usar términos que conozco, ¿no? Pero es como traumas, ¿no? Que cuando eres niño ciertas cositas te siembran o se te queda y todo el tiempo que claro, dicho como lo has eso dicho, es la mente ¿no? reactiva, ¿no? Eso es la mente, ahí se reactiva, ¿no? Es decir, a ver, por decir, las palabras también te reactivan. Ajá. Entonces, si uno supiera las palabras que le pueden reactivar a alguien, le puede volver hasta loco. O sea, si uno, por ejemplo, le insulta a alguien, le dice tonto, por ahí esa palabra nadie le decía cuando era niño, no le reactiva nada. Pero por ahí le dice imbécil, y eso se lo decía el papá que lo pegaba todos los días. Exacto, entonces, a eso me voy. Entonces, ¿qué imbécil? ¿No? Y uno puede ver desde afuera y decir, oye, pero ya déjalo, al final de cuentas está borracho, digamos, no, claro. No sé, déjalo en paz, o es un pero loco. Pero es algo que te reactiva todo, porque ya no estás delante de esta persona que te está diciendo eso, que puede ser también un tipo que está mal de la cabeza o uno que está ebrio, sino sientes que estás delante de tu padre que te va a pegar. Claro. Entonces no puedes permitir que te pegue, ¿no? Y entonces entras en una violencia, o entras en la valencia también, o entras en la valencia del padre que te puedes poner violento, o entras en la valencia del niño que te puedes poner a llorar. Claro. Bueno, ahora no sé, Sheila, si nos puedes explicar un poquito, porque tras cámaras tú me tratabas de poner como ahí en contexto, pero siento que igual es difícil entenderlo si no tienes una cercanía a estas cosas. Pero ¿cómo manejas tú la regresión? Porque tú me decías que manejas de una forma distinta a lo que generalmente o habitualmente se conoce. Sí, muchas veces las personas piensan que la terapia de regresión es hipnosis. Y de acuerdo a lo que se estudió en genética, por los experimentos que se realizaron, etcétera, porque es una ciencia realmente, la hipnosis es peligrosa. Porque la mente reactiva, como computa identidades, también se mueve por palabras. Y justo lo que tú decías, ¿no? Esto que como a tu paciente de no te duermas, ya estás sembrando algo que puedes reactivarlo posteriormente. Claro. Entonces,
cuando más bien cuando se hace una hipnosis, por ejemplo, y hay personas que dicen, yo te puedo hipnotizar para que tengas buenas notas, digamos, para que tú digas, voy a estudiar y voy a tener buenas notas, y te hipnotizan, ¿no? Entonces ya vos no quieres hacer nada más, no quieres salir, no quieres nada, estudias y estudias y tienes buenas notas. Pero tú sabes que eso está en contra de tu libre voluntad. Y entonces puedes tener buenas notas, pero puedes deprimirte. Claro. ¿No? Entonces, cosas así. Entonces, no, la hipnosis en sí, desde mi punto de vista, por lo menos no es buena. Y lo que sí yo hago es ayudarles a entrar en un trance de relajación, que trato de ayudarles a que entren en un trance lo más profundo posible. Y te hablaba también, antes de la filmación, de los estados en que la mente puede estar, que el señor José Silva, que creó el método de control Silva, estudió bastante el beta, que es en el que estamos ahorita, que normalmente estamos, que si se mide la mente con electrodos, es así, ¿no? Y el alfa, que es un poco más bajo, y el delta, que sería así. Ya está así, ¿no? O sea, yo entiendo eso, así como que percibes las cosas con mucha más claridad, ¿no? Cuando estás en algo más lento, o sea, empiezas a captar todo lo que está ocurriendo más allá de... No sé, porque ahorita, por ejemplo, hay un sonidito que está pasando en este momento que puedes ignorarlo, o sea, lo dejas. Porque estamos ahorita, por ejemplo, estamos en un lugar tranquilo, sin mucho ruido ni nada. Pero si estuviéramos como en ese trance que tú dices, empiezas a escuchar, no sé, pues todo. No, más bien cuando entras en el trance, entras más en tu interior. Más que en el exterior. Sí, más que en el exterior. Ya, eso es importante. Entonces, yo, por ejemplo, en La Paz había una temporada, yo tenía una oficina que era cerca a la Plaza del Estudiante, cerca a la universidad, que ahí hay mucho ruido de autos, etcétera, ¿no? Y mis pacientes me decían, es increíble, yo voy entrando en el trance y dejo de escuchar todo, solo te escucho a vos. ¿Es como meditación? Sí. Cuando entras en estados meditativos, entras en estados alfa, sales del beta, entras en estados alfa o estados delta. Sí, porque alguna vez he hecho este tema de la meditación y claro, o sea, tu exterior deja de tener tanta presencia y empiezas a notar cómo respiras, empiezas a sentir el latido de tu corazón, que son cositas que en tu día a día no los concientizas, ¿no? Sí. Por eso cuando estás más bien en un estado de relajación, entras más en tu interior que al exterior. Ya. Ok, esa parte importante, ya. Y entonces inclusive, bueno, primero les ayudo con técnicas de relajación a entrar en un estado alfa o delta y luego hago un conteo del 10 al 1 para que entren más profundamente todavía en un estado de relajación. Pero cuando llego al 1 instalo un cancelador, porque hay personas que son muy fácilmente hipnotizables. Entonces, para evitar que estén hipnotizados, les digo, cualquier palabra o frase que yo pudiera decir que pudiera ser tomada por tu mente como sugestión, se cancelará al finalizar cuando diga cancelar. Entonces, después, al terminar ya la terapia, les digo, voy a contar del 1 al 5 para terminar. Todo lo que hemos hecho lo recordarás. Y luego, al finalizar, digo, cancelado. Y ahí se cancela cualquier posible sugestión. Que creo que eso es importante, ¿no? Sí. Para no tener esto lo que tú mencionabas, que se reactive posteriormente. Yo el anterior justo conversaba con una amiga porque le contaba así, estamos grabando con una persona y vamos a hablar luego de regresión y ella me contaba que ella tuvo una sesión de regresión y que para ella fue traumático. A ver, contame. Al grado de ya no quiso volver y me dijo no. Y claro, este tema de la regresión es como recordar o... No, es que no es recordar, bueno, no sé si sería el término adecuado. Es como revivir, pero el punto es qué tipo de persona le habrá ayudado. Porque el doctor Peredo, por ejemplo, con el que yo tuve los cursos, dejó de dar los cursos. ¿Después de qué? Después de que una mujer levantó la mano así en el último curso que yo pasé y dijo, ¿sabe qué? Yo quiero, por favor, decirle algo que me pasó.
yo ayudé a una mujer a recordar y ella fue a un evento en el que tuvo un abuso físico que ella no se acordaba y ella después de eso se quedó mal. ¿Por qué? Yo me asusté y terminé la terapia. Y entonces el doctor Peredo casi la pega, ¿no? O sea, se enojó tanto y le dijo, y el doctor Peredo es una persona muy tranquila, muy buena persona. Y dijo, no puede ser, le dijo, tú no tienes la capacidad de hacer terapia de regresión, no vuelvas a hacer, le dijo, lo que tú tenías que haber hecho es calmar a la persona, ayudarle una vez más a ir al evento, otra vez más, hasta que pase de la mente reactiva a la mente analítica eso y se calme. ¿Cómo puedes haber dejado a esa persona así? Y luego me acuerdo que dijo, tenía él personas que le ayudaban a La Paz y dijo, le das en este mismo instante el teléfono de esta persona a él o la contactas en este mismo instante y hasta hizo un break porque se quedó mal él. Y digo, le contactan y le vas a hacer tu terapia gratuita a esta chica, le dijo, porque no la pueden haber dejado así. Inclusive hay personas, yo te digo, que ni siquiera tienen la preparación. Además de tener la preparación, tienes que tener el don. Para todo tiene que haber un don. Y eso en la carta natal se puede ver, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene luna en Escorpio, como yo tengo luna en Escorpio, es una persona que tiene mucha capacidad para hacer terapia. Ah, mira, qué interesante. ¿Ya? Entonces, hay otros aspectos. Por ejemplo, yo tengo Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado, todos hablan que es malo, pero en la carta natal, Mercurio retrógrado te da una habilidad de analizar los estados internos de las personas. O sea, eres una muy buena terapeuta. Puedes analizar tus propios estados internos, etc. Para todo lo que es interno, te da un gran don. Entonces, no todos podemos hacer todo. Yo estoy completamente en desacuerdo de decir, ¿tú qué quieres? Quiero estudiar, no sé, ingeniero civil porque mi abuelito es ingeniero civil y voy a ser ingeniero porque voy a tener a los amigos de mi abuelito que... No, porque por ahí eres un mal ingeniero civil. Por ahí tú has nacido pues para ser un periodista o para ser un artista, porque también eso de decir, ay no, los artistas mueren ya. No, si un artista tiene realmente la facilidad, el don, ¿quién va a morir de hambre? Porque sus obras van a ser una maravilla, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, justo hoy día, Fabricio Lara, que es un gran artista, pero es impresionante, buscan en Facebook, es increíble. Claro. No, y él es hondureño. Creo que es un tema muy social, ¿no? Claro. Y a veces... Pero también es el punto que no sabemos, ¿y yo para qué sirvo? ¿Y cómo sé para qué sirvo? Y haciendo un mapa natal, ahí se ve para qué eres bueno, para qué no eres tan bueno. Y yo atendí, por ejemplo, a un muchacho que me llamó la hermana y que me dijo, ay, ayúdalo por favor, porque es muy flojo, no sé qué tiene, ya está 3 años que se aplaza o 2 años que se aplaza. Uy, qué difícil. Y además iba de una universidad a otra, ya, ¿no? Claro. Y cuando lo atiendo, yo le digo, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué es lo que estás estudiando? Y no puedes. Y él me dice, yo quiero ser ingeniero en informática o quiero estudiar informática. Y le digo, ¿y por qué? Porque mi papá ha sido uno de los primeros ingenieros en informática y ha hecho mucha plata. Y eso es otro problema, que nosotros queremos estudiar todo pensando en voy a hacer plata. Pero no, pues por ahí esa persona es muy buena en eso, por ejemplo, en ser un ingeniero en informática, entonces va a hacer dinero, pero por ahí tú no. Y hacemos su carta natal y era bueno para ventas, era bueno para marketing. Y cualquiera que vende puede hacer mucha plata, Claro. ¿no? Entonces yo le dije, pero tú eres bueno para esto. Y él se dio cuenta y dijo, sí, en el colegio inclusive yo vendía los tickets para las fiestas, hasta de mis amigos, porque yo vendo rápido. Y entonces le dije, ¿por qué no te cambias a eso? Se cambió a eso y unos meses después me encontré con la hermana y me dijo que sus notas eran arriba de 80. Sí, yo creo que... yo cuando te decía esto creo que es un tema un poco social, es por cómo la estructura familiar te marca ciertos requisitos, necesidades de vida. Sí. Hay que vencer lealtades familiares para encontrar realmente lo que tú quieres. Y este tipo de cosas, por ejemplo, de acercarnos un poco a la parte holística, también no es como muy normal. No. Socialmente no está visto como algo que funcione y demás. Entonces, los papás, sobre todo los papás de generación, hablando de mis papás, ¿no? Que pasan los 60, no pensarían en
o hubieran pensado en su momento de, a ver, ¿para qué eres bueno o qué va a funcionar contigo, no? Sí. Entonces... Claro, normalmente hay familias que todos estudian Derecho, o hay familias que todos estudian paramédicos, ¿no? Y no siempre tal vez no es realmente para lo que han venido, ¿no? Claro. O inclusive, si estudias paramédico, por ahí has venido para ser un buen psiquiatra, ¿no? Y ser un psiquiatra holístico, porque también puede haber psiquiatras holísticos. Claro, Cuando estábamos claro. hablando antes de la filmación, te hablaba, por ejemplo, de Brian Weiss, que hizo conocer mucho las regresiones, ¿no? Brian Weiss es un psiquiatra, ¿ya? Okay. Pero uno no va a saber qué quiere, qué hace, etcétera, si uno no busca su propio camino. Y las lealtades familiares son cosas que se tienen que vencer. Ay, sí. Tengo entendido que lo que hacemos es ver vidas pasadas para poder, no sé si descubrir o encontrar la raíz de un cierto problema que nosotros podamos estar teniendo en la actualidad. Ahora, no siempre es necesario ir a vidas pasadas, pero sí muchas personas igualan la regresión a ir a vidas pasadas, ¿ya? Pero no siempre, porque nuestros mayores traumas, como hace rato hablábamos, son en la niñez. Y el mayor trauma, que no debería ser así, que si una mujer se preparara con terapia de regresión, con terapia de Reiki, etc., se preparara para tener a sus hijos, no sería el mayor trauma. Pero de la mayor parte de las personas, los mayores traumas son su nacimiento, a veces su prenatal. ¿Ya? Qué fuerte lo que estás diciendo, porque realmente creo que no concientizas lo que podrías estarle generando en ese momento a ese nuevo ser, ¿no? Y supongo que ahí también viene porque, por ejemplo, nosotros tenemos una persona que trabaja acá con nosotras que ha sido mamá hace súper poquito, pero su bebé es así súper risueño, así. Entonces, pero claro, y en el proceso ella, realmente tú la veías así como en esa constancia de mantenerse tranquila siempre, así como no pasa nada. Entonces supongo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Claro, porque hay niños que nacen, por ejemplo, con problemas nerviosos inclusive. Claro. Yo tenía una paciente, por ejemplo, que ella me decía, yo tengo muchos problemas en el parto de mi primera hija y ella es nerviosa. Pero en mi segundo hijo yo estaba más tranquila y más tranquilo. Claro. ¿No? Entonces, esta niña después, inclusive ya cuando ya era mayor, o sea, cuando ya creció, seguía teniendo los problemas, tenía ataques de nervios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, los primeros traumas que vienen y la mayor parte de los problemas están en la infancia, en el nacimiento y en el prenatal. Después podemos ir a vidas pasadas. Normalmente ese es el recorrido que se hace en terapia conmigo, ¿no? Claro, es como lo primero, lo tuyo. Sí. Ahora, este tema de las vidas pasadas, porque por ejemplo esto que yo te mencionaba de mi amiga, ella me dice así como que en ese periodo de tiempo, que ¿cuánto dura una terapia? Dura aproximadamente 1 hora y media a 2, pero el punto es que el terapeuta, y eso es muy importante que me vuelves a lo de tu amiga, el terapeuta tiene que estar capacitado, tiene que tener además las habilidades innatas como dones para poder hacer eso, y principalmente tiene que respetar el proceso del paciente. No se le puede forzar. Claro. No, ya recordar, no. Hay que ayudarle, hay que tener paciencia. Inclusive yo a veces, mis pacientes me dicen, pero no, ayúdeme a que avance más rápido. Les digo, no, porque una parte de su mente le cuida. Cuando va a llegar a lo que usted necesite, va a ser cuando usted esté capacitado para hacerlo, y así sea una cosa grave, va a poder superarlo. Pero si yo le insisto, le apuro, puede que llegue a algo que no esté todavía capacitado o capacitada para procesar. No saltarse, ¿no? Y es difícil, y pues no, eso es grave. Muchas personas, yo cuando daba conferencias en La Paz, me decían, ¿y qué pasa si yo me acuerdo que en una vida pasada soy un asesino? ¿Qué voy a hacer? Bueno, si es que llega a recordar eso, lo vas a recordar cuando esté capacitado para recordar eso. Claro. Si es que es necesario que lo recuerde, ¿no? Claro, capaz no es el punto del problema, claro, de lo que está pasando. Tal vez no ahora, le afecta en su vida actual, claro. Entonces no es necesario que recuerde, pero si le afecta, entonces
va a tener que recordar. Claro. Ahora, bueno, volviendo a esta parte, por ejemplo, ella me comentaba que narró o tuvo como la visión de toda una vida, claro, en un periodo de una hora capaz, que fueron diferentes momentos, ¿no? Como infancia, juventud, adultez, no sé, pam, pam, pam. Que, o sea, estaríamos hablando que, por ejemplo, en esto que vemos específicamente, sería como entre ese trayecto algo, un pedacito, estaría dentro de nuestra vida actual que está generando un conflicto, ¿sí? Sí. Y lo que tendríamos que hacer es como indagar o descubrir ese momento. Es que en realidad, bueno, cómo se tendría que trabajar, por lo menos como me han enseñado, como yo trabajo, es ayudarle al paciente a que vaya a la causa del problema que tiene que resolver. Por ejemplo, empiezo el conteo, ¿no? Digo 10, todo lo que hagamos lo recordarás. 9, vamos a ir a la causa del insomnio, digamos. 8, cada número más profundo a tu subconsciente. Y voy entonces ahí dirigiendo para que vaya a la causa de lo que quiere resolver. Ya. ¿No? Entonces, si esa causa, digamos, está en vida pasada, hay personas que tienen mucha capacidad, mucha facilidad para recordar y van a la vida pasada a veces directamente. Pero la mayor parte es primero por etapas, ¿no? Y prenatal, etcétera, y luego más recién a la vida pasada. Ya, claro, va a depender mucho de cuán, no sé si preparado, sino, pero mucho de la persona, ¿no? De si tienen bloqueos. Claro. O sea, hay personas que tienen bloqueos hasta para recordar, hay personas que tienen bloqueo para sentir, y en un momento dado me decías, ¿qué es? ¿Eso es un recuerdo o qué es? En realidad, no, dentro de la terapia de regresión no tendría que ser solo como un recuerdo, tendría que ser como revivirlo. Ahí cuando lo revives, claro, no lo vas a revivir al mismo dolor, Claro, digamos, a la misma pero intensidad. igual es fuerte, pero es fuerte, ¿no? es fuerte. Entonces hay que ver, pero por eso hay que hacerlo poco a poco para que la persona cuando esté preparada llegue, ¿no? Y lo ideal es que lo revivas. Entonces cuando lo revives realmente puedes llegar profundamente para pasar la información a la mente analítica. Por ejemplo, ¿no? Yo tenía una paciente que ella se iba a quedar ciega porque tenía rosácea y le dijeron que la rosácea había entrado a su cuerpo y se estaba quedando ciega. Y también hay otra cuestión, muchas veces les dan medicinas a una persona que tiene el mismo problema y en el caso de esa persona lo mejora, inclusive lo sana o casi lo sana, ¿no? Pero en el caso de ella nada. Y avanzaba y avanzaba la rosácea. Entonces fuimos y fue en meses que llegamos a la vida pasada, en meses. No llegamos a algo de esta vida, nada, sino ella veía pedazos de vida, de la vida pasada. Es como, digamos, en este cuarto ver, veo allá la foto de una muchacha, digamos, ¿no? Pero no ves más. Y entonces, ya, ¿qué sientes con lo que ves? O sea, así poco a poco fuimos y llegó a la vida pasada en la cual se había quemado la cara en un accidente. Wow. Y en esa vida pasada, producto de que se quemó, perdió la visión de un ojo y casi perdió la visión del otro ojo. Entonces, fuimos varias veces a esa vida y le dijeron que se iba a quedar ciega prácticamente y recobró la visión. Y la rosácea también casi se perdió completamente. Qué loco. Sí. O sea, es inevitable para mí esto, como tú lo escuchas y dices, no es posible. Sí. Yo misma pensaba, ¿no? Había muchas cosas. Yo no soy como cuando le hablaba a Bruno del Reiki. Yo no he sido en esta vida una persona que, sí, ya, sí. No, sino que más bien decía, será, no será. Pero después, ¿no? Pero después cuando he ido viendo, especialmente mis pacientes, he dicho, wow, cómo esto funciona, ¿no? Y sobre las vidas pasadas, una cosa muy interesante que no quisiera dejar pasar, son las relaciones humanas. Porque una persona que yo le conozco y me cae tan bien y parece que toda la vida hubiera sido una persona que le he conocido desde hace tiempo y no. Y me llevo tan bien y me dice mi amiga, se vuelve una gran amiga. Pero sin embargo veo a otra persona y no quiero ni verla, ¿no? De escucharla, ya me pone mal, ¿no? Sí. Y claro, sí, y todos te dicen, pero soy buena gente, ¿por qué no quiero? Y puede ser que en una vida pasada haya sido hasta mi enemigo.
Y la tendencia es que vuelva a ser mi enemigo. Pero lo que sí tenemos que sanar, etcétera, para superar eso también, Claro, ¿no? para que no te genere un malestar, ¿no? Claro, y además hay personas que nos pueden reactivar cosas también. Yo atendí el caso de un muchacho, por ejemplo, que él no tenía dolores de cabeza, no tenía menos migrañas, pero de repente entra a la universidad y unas migrañas. Entonces todos decían, debe ser por el estrés de la universidad, el cambio del colegio, pero eran tremendas sus migrañas. Y más bien su mamá, que me conocía, me decía, a ver, ayúdale por favor, hacemos una terapia. Y ese muchacho, por ejemplo, es un muchacho que entró pero directamente a la vida pasada. Wow. ¿Y por qué se le reactivó? Primero, la vida pasada, ¿qué le ocurrió? Murió después de un accidente de tránsito donde se golpeó la cabeza, pero no murió inmediatamente, sino que murió unas semanas después. Y la persona que le cuidaba todo el tiempo era su hija. Y en la universidad conoció a esta chica y se hizo amiga de ella, se hizo amigo de ella, ¿no? Entonces tuvieron una afinidad, claro, porque era su hija querida, que lo cuidó hasta que se murió, ¿no? Grandes amigos. Pero de repente empezó a venir el dolor de cabeza, porque se le reactivó, que le cuidó pues mientras le dolía, cómo le dolía la cabeza después del accidente. Y cuando procesamos eso en terapia, se sanó del dolor de cabeza. Wow, a mí me vuela la cabeza este tipo de cosas porque realmente yo no diría que soy escéptica, yo realmente creo en esas cosas y siento que podría haber ahí algo más. O sea, es que realmente no te puedes quedar como, bueno, ya está, es esto, ¿no? Y listo, Claro. ya está. Yo pienso que viene de algo más. Entonces, sin embargo, y esto es más para la cámara, creo que está bueno no tener esa mente cerrada, Sí, de decir así como, no, esto es lo que veo y no hay más a mi alrededor y punto. No quiero decir con esto de que todo el mundo está preparado para hacer este tipo de terapias o cualquier otra, pero está bueno indagar y ver si a ti te funciona o no. Si no te funciona, creo que es también bienvenido y ya está, y lo dejas pasar, ¿no? Y eso yo les agradezco mucho las entrevistas y les agradezco mucho que estemos ahora poniendo esto para que las personas puedan ver cómo, digamos, yo trabajo y para que si confían o no, etcétera, etcétera. Claro, exacto. Y poder acudir, ¿no? Con más confianza, porque también es como que uno dice, ¿y ahora qué? ¿De dónde? Yo no conozco, o sea, ¿dónde voy a ir? Tengo miedo, ¿no? Entonces a veces uno va a algún lado y tal vez no están bien preparados, pero lo que sí abran la mente, porque y pidan a Dios, confíen en Dios, ¿no? Inclusive si digamos, dicen, sí, parece que Seila sí sabe, pero voy a ir, pero tengo un poco de miedo. Confíen en Dios, pónganse en manos de Dios y Dios les va a proteger. Pero sí abran su mente, porque no todo se puede sanar con lo que actualmente, digamos, se ve. Porque recordemos que en la antigüedad los chamanes, por ejemplo, sin ir más lejos, los yatiris, eran personas que trataban a sus pacientes, a los enfermos, de manera holística. Ajá, claro. Y ellos tenían clarividencia despierta. Los chamanes igual de Perú, etcétera, clarividencia despierta. ¿Hasta qué grado los chamanes de Perú y Yatirs también de aquí, que les llevaban la ropa del enfermo? Porque a veces estaba tan enfermo que no podía ir. Les llevaban la ropa y con la ropa contactaban con el enfermo, sabían que tenía y específicamente sabían que él tenía que darle, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Entonces son cosas tan hermosas que se ha ido perdiendo y actualmente, sin desmerecer a los médicos, porque también son personas que ayudan mucho, tristemente se ve a la persona dividida, ¿no? O sea, esto es el psicólogo, el psiquiatra, la mente o las emociones, y el médico solamente lo físico, pero no somos solo lo físico. Ese es el punto. Por eso es que antes la gente sanaba realmente con los chamanes, con los yatiris, y ahora tristemente la mayor parte de las personas son medicadas de por vida y no sanan. Claro. Bueno, para ir cerrando este tema de la regresión, entramos a esto de la vida pasada, de cualquier otra, ya sea en una o más terapias. ¿Cómo se trata posterior a encontrar ese punto que está generando un mal? Como por ejemplo tú lo que nos decías de esto, de este chico de las migrañas. O sea, ¿cómo haces ese trabajo posterior? Es que lo que hacemos cuando vamos, o sea, entramos a la regresión con la mente analítica, ¿ya?
Entonces, es como buscando en la mente reactiva los archivos. Claro, Entonces, pasamos de la mente reactiva a la mente analítica y la mente analítica lo ordena. Es como pasar los archivos contables de una empresa, de que un niño de 8 años, digamos, que no sabe nada de contabilidad, de nada, está manejando, a un contador experimentado. Esa es la mente analítica. Ajá. Entonces, el solo hecho de pasar ya los archivos, la mente analítica lo ordena, lo pone como tiene que estar. Lo que sí, los recuerdos hay que vivirlos una vez, otra vez, hasta terminar de pasar totalmente todo procesarlo, a digamos. la mente analítica, sí. Ya. No solamente una, ¿no? Por eso esa vez el doctor Pérez se molestó con esta señora que Claro. no le ayudó a ir varias veces al recuerdo, ¿no? Entonces, cuando vas varias veces, la primera vez lloras, etc., la segunda menos, la tercera menos, y a veces la cuarta, la quinta, y ya dices, sí, entiendo que esto ya pasó. Como asimilarlo, ¿no? Sí. Ya, ya. Entonces, la terapia, básicamente, a partir de descubrir este punto, es ir repitiendo. Sí. O sea, tiene que ir continuando hasta que esto deje de ser un malestar. Sí. Ya, sí, ok. Sí. O sea, ya. Sí, no es que digamos yo te digo, ahora has descubierto esto, entonces ahora esto tienes que entender. No. Ya, Tu misma mente ok. analítica te ayuda a entenderlo. Ya. Y muchas veces mis pacientes llegan a respuestas que a mí nunca se me hubieran imaginado siquiera, ¿no? Y ellos se dan la respuesta por la mente analítica y lo sanan, ¿no? Entonces recuerdan, no es que olvidan, recuerdan, y es más con más detalles, pero ya no les afecta. Que esa es la idea, Sí. que eso es lo que consiste en sanar, ¿no? Sí. Y hay otras personas, perdón, esto más importante, hay personas que dicen, no, yo para qué voy a hacer una regresión, después más bien voy a tener problemas, me voy a acordar cosas malas. Pero si esa persona que piensa así tiene algún problema emocional, algún miedo, tiene dificultades para dormir, tiene ansiedad, tiene algún dolor que los médicos no llegan a la causa, etcétera, etcétera, entonces hay algo que aunque no lo recuerde le está afectando actualmente y que cuando lo recuerde lo va a poder pasar a la mente analítica y la va a dejar de afectar. Claro. Qué interesante, me gusta un montón. Ahí yo te podría decir varias cosas que tengo que me gustan. Y mira, yo en lo personal, malestares físicos no suelo tener. Más bien es algo que con lo que soy feliz, digamos, ¿no? Ni siquiera en el periodo de mi menstruación tengo cólicos, así que la paso bien. Pero hay muchas cosas que siento que tienen mucho que ver con algo del antes. O sea... hasta la personalidad a veces creo que influye un montón. Hay una ¿no? cosa muy interesante, por ejemplo, las creencias que nos dan cuando somos niños. Nuestro subconsciente crea nuestra vida. Por eso cuando veíamos el tarot yo citaba a Carl Gustav Jung, que decía que mientras no hagas consciente lo inconsciente, tu subconsciente estará creando tu vida y lo llamarás destino, ¿no? Exacto. Entonces, el punto es que, por ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo, yo tenía una paciente que ella era muy buena profesional, etcétera, pero no terminaba de ascender en donde trabajaba, inclusive por los años ya tenían que darle un aumento, no le salía ni siquiera el aumento, se lo perdieron su trámite, todo le pasaba. Y ella decía, pero ¿por qué a mí me va así? Yo no logro esto. Y fuimos en terapia de regresión a la causa y ella llegó a que la causa era que su mamá todos los días, imagínate cómo le ha lavado el cerebro sin quererlo, ¿no? Le decía, vas a ir a comprar pan, dame tu mano, agarra con esta otra mano la bolsa, con esta mano solamente el dinero es sucio, entonces no tienes que agarrar con esta misma mano la bolsa del pan, le entregas la bolsa, agarras la bolsa, le entregas el dinero y vienes, y con esta mano no tocas nada porque el dinero es sucio. Entonces llegaba a la casa y le recibía la bolsa a la mamá y le decía, ve a lavarte con jabón, porque el dinero es sucio. Entonces, todo el rato el dinero es sucio, ¿no? Pero la gente no sabe, ¿no? O sea, no saben que les estamos a los niños programando. Ay,
señor. Y entonces ella estaba programada con eso. Claro. Y especialmente sobre el dinero, pero sobre el dinero las malas programaciones son impresionantes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en la religión, ¿qué nos dicen? Hay una parte de la Biblia que no sé realmente si ese era el contexto que quería expresar Jesús, pero dice, es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces no hay que ser pobre, ¿no? Pero el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña dijo, el reino de los cielos es para los pobres de corazón. Entonces tal vez se estaba refiriendo a los ricos de corazón. Entonces los ricos de corazón, ¿quiénes son? Aquellos que dicen, yo soy bueno, soy muy bueno, ¿qué cosa voy a cambiar? Yo no, yo soy fantástico, ¿qué cosa me vienes como acá? Esos son los ricos de corazón. Y el pobre de corazón es aquel que dice, no, yo no soy bueno. Yo soy malo. Y una persona, siempre tomen apunte de esto. Si ustedes conocen a una persona que dice, soy bueno, soy buena, piquen de ahí. Porque esa persona es una persona en realidad bien fea. Las peores personas que he conocido son las personas que me han dicho, soy bueno, soy buena. Y las mejores personas que he conocido son aquellas que me han dicho, no, yo soy malo, pero Dios es bueno conmigo. A pesar de que soy malo, Dios es bueno. Estar consciente, ¿no? De lo que... En realidad, la mayor parte de nosotros podemos considerarnos malos, no porque hacemos mucho mal o hemos hecho mucho mal sin darnos cuenta. Tenemos que arrepentirnos ante Dios y eso sí, no castigarnos, ¿no? Arrepentirnos y dejarlo en manos de Dios. Si nos arrepentimos, Dios ya nos perdona, no necesitamos el castigo. Y en todo caso, nunca autocastigarnos, porque también es otro... la gente se autocastiga y se hace cada cosa. Claro, es que todo extremo es malo también, ¿no? Hay que soltar la culpa y el castigo y hay que ponerse a la misericordia de Dios, ¿no? Y saber que Dios es misericordioso y que nos perdona. Súper. Bueno, a mí la verdad es que me ha encantado esto. Yo los invito, es lo que hablábamos hace un momento, anímense a probar, no es como que va a ser algo que va a regir su vida. No tienen que hacerlo todo el tiempo o a partir de aquí, si lo pruebas no tienes que dejarlo, no. Simplemente eso, que lo que decíamos con Sheila, abrir un poquito la mente, no cerrarla y quedarse con ideas que ya te han sembrado capaz desde chiquito, porque al final eso es lo que genera, ¿no? Tener una vida en la que, como mencionabas hace un rato, más allá de construirla tú, te estás dejando llevar por la corriente y nada más. Y tienen ahí los contactos también de Sheila, si les interesa, búsquenla. Creo que es importante también poner aquí ahorita en la mesa que ella se está poniendo en evidencia y está compartiendo muchas cosas, justamente porque la idea es quitar este tabú de este tipo de terapia, que al final hay muchas personas que tienen la constancia de que sí funciona. Entonces, gracias Sheila, gracias por compartirnos todo esto. A mí me encanta un montón, seguramente ya lo van a estar viendo este episodio y déjenos ahí sus comentarios qué les pareció. Y nada, hasta la próxima. Gracias. Bueno, hasta la siguiente. Gracias. Muchas gracias.